¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Romanos 6, versículo 15 al 23. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te ruego que vos puedas hablarnos en esta tarde. Señor, te amamos. Te amamos. Te amamos, Dios. Sos todo lo que vos tenemos, Señor, y sabemos que tu palabra nos cuenta acerca de vos, nos cuenta de tu gloria, nos cuenta y nos manda aquellas cosas que vos esperás de nosotros. Entonces te ruego que en esta tarde abras nuestro entendimiento, abras nuestra mente, abras nuestro corazón y que cada uno de nosotros pueda recibir tu palabra. Sabemos que Hebreos dice que tu palabra es más cortante que espada de dos filos y penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Te ruego que sea una realidad para cada uno de los que estamos acá. Que en este día tu palabra pueda producir salvación, pueda producir gozo, como estuvo explicando nuestro hermano Ale, pueda producir edificación y esta iglesia pueda crecer conforme a tu agrado. Te ruego, Señor, que el pueblo de Dios sea santificada. Seamos una iglesia humilde, sufrida, pero que te ama y que te sirve, Señor. Que sirve a los demás hermanos de las demás iglesias locales, a los mismos hermanos de la iglesia local, a su comunidad, y que es una iglesia que te glorifica, Señor, y lleva tu palabra a donde quiera que va. Te rogamos, Señor, te pido auxilio. Te pido que tu Espíritu Santo ilumine nuestras conciencias, nos confrontes con nuestros pecados y nos lleves a la cruz de Jesucristo. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu pueda aplicar esta palabra a cada uno de nosotros. Te doy gracias por todo. Amén y amén. Me gustaría leer nuevamente desde el versículo 19 al 20, que van a ser los dos que vamos a tratar hoy. Pensaba hacer un solo sermón del 19 al 23, pero había mucho para hablar, muchas cosas y se iba a hacer muy largo. Así que versículo 21 al 23 sería para la vez siguiente. Leemos del 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad y presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Amén. Hoy voy a leer simplemente la introducción. Como sabemos, el tema imperante, el tema que reina el texto, todos estos textos que estamos tratando, es la santificación como fruto de la liberación del pecado que Cristo hizo a nuestro favor. ¿Sí? Y se continúa con el argumento de la respuesta a la pregunta formulada en el versículo 15, ¿sí? Que dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y vemos que el versículo 16 da una respuesta clara, y del 17 al 23 tenemos el argumento de esa respuesta. Yo te doy una respuesta, dice Pablo, pero voy a explicar esa respuesta. Entonces, de acuerdo al versículo 15, podemos decir, vamos a pecar aunque sea tan solo una vez. Total, Dios ya me perdonó para siempre. Y vimos que la respuesta directa es megenoito. De ninguna manera. El pecar trae más pecado, y su fin siempre será de muerte. El cristiano no morirá. El pecado jamás de los jamases será su amo otra vez. No obstante, el cristiano puede ser imprudente y actuar de tal manera de entronizar, entre comillas, nuevamente a ese pecado que ya no es ni será jamás su legítimo gobernante. ¿Por qué? Porque el pecado traerá más y más pecado. ¿Sí? Es claro que un cristiano, ya hablamos todos estos meses, no puede perder su salvación. El pecado no puede gobernarlo, ¿sí? Como antes de conocer al Señor. Pero si este cristiano es imprudente, este pecado puede producir efectos en el cristiano que parecería que el que lo está reinando es el mismo pecado. Y es algo terrible. Y es algo terrible porque, cristiano, no tenés que hacer eso. Ya sos libre para no hacerlo más. Antes no podías, ahora sí. Y si sos imprudente, inconstante y te dejás seducir por el pecado, lo único que va a hacer es hundirte cada vez más. Y va a producir un tipo de muerte en vos, que es alejarte del Señor, es secarte. Es hacerte inútil para sus propósitos. No es algo esperable en un cristiano, no es algo deseable, no es algo que Pablo quiere ni que el Espíritu Santo desea. Y sí tenemos que decir que hay gente que está engañada, que cree que son cristianos cuando en realidad no lo son. Por eso decimos también que un estilo de vida marcado por el pecado es evidencia de que no hubo un nuevo nacimiento. Por otro lado, un estilo de vida marcado por la justicia y la santidad es evidencia de la nueva vida en Cristo. A veces me preguntan, ¿y cómo sé si conocí al Señor? ¿Cómo sé si soy cristiano? Vas a ver si tu vida cambia o no. No tenemos medida en ese momento en el que se produce la salvación de cuantificar realmente si la persona conoció o no al Señor. No hay forma. No hay forma. Puede llorar, puede quebrantarse, pero eso no es suficiente evidencia. Una evidencia es más sólida, es una vida transformada. Una vida marcada por la justicia y la santidad, como vinimos viendo. Y tristemente, pecar tan solo una vez es algo que el cristiano debe rechazar, ya que el pecado es como un cáncer y no se quedará allí, sino que pedirá más y más para ser saciado y nunca se saciará. Pecar tan solo una vez en la vida cristiana hace que, en el mejor de los casos, por decirlo de alguna manera, nos frenemos por un momento de nuestra santificación. Y eso, hermanos, hermanas, no debe ser tolerado. No debes tolerarlo. No lo hagas. No lo hagas. ¿Tiene sentido pecar estando bajo el gobierno de la gracia? No, 1000 veces no. Hay que actuar sabiamente y entregarnos diligentemente con todas nuestras capacidades a trabajar en el proceso de santificación. Porque ahora somos libres finalmente para hacerlo. Con el mismo ahínco
con la misma fuerza que antes servías al pecado y te entregabas a él para hacer todo lo que él demandaba de vos. Ahora este texto nos habla que con esa misma fuerza, esa misma diligencia, esa misma solicitud, te presentes ante Dios para servirle, para santificarte. Amén. Y tenemos dos pilares fundamentales y después al final aplicaciones personales. El primero de estos pilares lo titulé La precisa ilustración, ahora van a ver por qué, y el mandamiento. Y el segundo punto, el segundo pilar, la falsa libertad versus la verdadera libertad. Así que bueno, comencemos. Versículo 19, le reiteramos a leer. Hablo como humano, dice Pablo, Romanos 6, 19, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros, literalmente partes corporales, vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros, partes corporales, para servir a la justicia. Vemos un mandamiento reiterado de lo que vimos ya en el versículo 12 y 13 de Romanos 6. Y Pablo en primer lugar hace una aclaración y dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. ¿Qué quiere decir esto? Y la cuestión es la siguiente, Pablo necesita hacer una ilustración para que los romanos puedan comprender. Bueno, ¿ven esta ilustración de la esclavitud? Esto es lo que sucede con ustedes. Pero hay debilidad en ustedes y yo necesito hacer ilustraciones que a veces parecieran ser inapropiadas, pero son necesarias para que ustedes puedan comprender las verdades espirituales. Y la realidad es que el pecado en nuestro cuerpo y en nuestra vida lo que ha hecho es debilitar y reducir nuestra capacidad de comprender las cosas. Entonces, por eso Pablo tiene que usar esta ilustración. Aparte, el pecado nos hace muy perezosos a la hora de estudiar. Por eso necesitamos otra vez de ilustraciones. Necesitamos que se nos digan las mismas cosas de diferentes maneras y también necesitamos que nos repitan las cosas una y otra vez. Las cuestiones espirituales. Si vemos la Biblia, nos repite una y otra vez lo que el Señor demanda de nosotros y los hace de diferentes maneras y diferentes ángulos. Incluso en este ejemplo nos muestra una ilustración para que podamos entender. Miren lo que dice Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, dice Pablo, y para vosotros es seguro. Es seguro. Por otro lado, esta analogía, esta ilustración que está haciendo Pablo puede sonar para algunos inapropiados. Sin embargo, como titulé este pilar, es perfectamente aplicable, es precisa. Solo es necesario que el que escuche la ilustración sepa enfocar correctamente. Por ejemplo, cuando el Señor habla, ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Que tenemos que ser como niños. No tenemos que imitar a los chicos en los rebeldes, o lo egoístas, o lo inmaduro, ¿sí? ¿No? O lo ruidoso. No tenemos que imitarlo en eso. Un chiste. Sino que tenemos que imitarlo simplemente en un aspecto, no en todo, sino en que tenemos que depender de Cristo, depender de nuestro Padre Celestial como un chico depende de mamá y de papá. En ese sentido, o cuando la Biblia habla de que somos ovejas y el Señor es nuestro pastor, no somos ovejas, tenemos un aspecto de las ovejas, ¿sí? No tenemos que volvernos vegetarianos y comer pasto y no olemos como una oveja, ¿no? No, entonces son simplemente ilustraciones, son analogías y normalmente la usamos en los sermones para poder entender. Pablo está haciendo lo mismo. Los romanos sabían muy bien qué significaba ser un esclavo. Sabían muy bien, porque era moneda corriente en esos días. Y sabían muy bien qué significaba ser cambiado de dueño. Ellos sabían. No obstante, Pablo quería aclararles que ser esclavo de Cristo no tenía nada que ver con las experiencias de miedo, lástima, humillación, injusticia
y degradación como la esclavitud secular. Cristo da indiscutidamente los tratos opuestos a lo que la esclavitud de ese entonces solía dar. La esclavitud que ahora tenemos en Cristo es la verdadera libertad. Nuestro Señor nos da lo que no merecemos y nos trata siempre con el amor de Dios, que según como vimos en Efesios y en esa canción tan hermosa, es tan grande que no lo podemos medir. Con ese amor nos trata el Señor en nuestra esclavitud hacia Él. Tenemos, hermanos, un trato sin igual de parte de nuestro Dios y el salmista conocía este trato. Miren lo que dice Salmo 16:6. Decía David, las cuerdas de mi herencia me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Miren el trato que el Señor da a sus esclavos. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Romanos, no se equivoquen, nuestro amo no es como los amos del mundo, los que ustedes conocen. Salmo 34:8 dicen, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Salmo 36:5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Versículo 7, cuán precioso, oh Dios, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Entonces la esclavitud que ahora tenemos en Cristo es libertad perfecta. Es libertad perfecta, como dijo Juan Crisóstomo, la esclavitud que tenemos en Cristo es mejor que cualquier libertad. Es mejor. También Pablo está usando esta ilustración para captar una gran verdad espiritual y expresar un mandamiento. Romanos, de la misma manera que ustedes obedecieron sin chistar al pecado, su antiguo amo, y hermanos ustedes también, y lo sirvieron al pecado, sirvieron al odio, a la violencia, a la lujuria, a la inmoralidad sexual, al rencor, al amor al dinero, al placer, al poder. Ahora, con la misma determinación deben servir a Cristo y trabajar ardua y diligentemente por su santificación. En aquel entonces no se esperaba que cuando un nuevo amo compraba un esclavo, este esclavo trabajara menos, sino que por lo menos esperaba que trabajara igual. Así es con Cristo. Así es con Cristo. Y esta expresión de debilidad del versículo 19 hace referencia también a la carne, a nuestra carne. Pero cuando hablo de carne en este contexto no es eso que me está recubriendo o que te recubre a vos los huesos, sino a esa naturaleza inferior, como ya vimos, del ser humano, donde el pecado todavía habita e intenta gobernar. El pecado habita en la carne de los incrédulos, en esa naturaleza inferior. Habita en la carne de los incrédulos y también habita en la carne de los cristianos. Ahora, la diferencia es que sabemos que en los cristianos el pecado ya no gobierna, ya no tiene control, ya no habita en su alma o su espíritu, que es un sinónimo. El alma y el espíritu están seguros en Cristo, pero sí el pecado lo que va a buscar hacer es gobernar ilegítimamente en nuestro cuerpo. El cuerpo del cristiano, tu cuerpo hermano, tu cuerpo hermana, es el último recoveco, el último cuartel que tiene el pecado para querer seguir gobernando e imponiéndose en tu vida, para que no crezcas en tu santificación, para que no te parezcas a Cristo, para que no le sirvas como corresponde, para que no le puedas disfrutar realmente como podés hacerlo. El pecado busca ejercer una malvada y cancerígena, pues un cáncer
su cancerígena influencia. Y ya lo vimos, como dije en los sermones anteriores, y lo veremos más cuando abordemos los capítulos 7 y 8 de Romanos. Por esto el mandato del Señor, que de la misma manera que habían servido, ahora que habían servido al pecado, ahora sirvan a Dios para santificación. Y en Romanos 6.12 lo vimos también. Romanos 6.12 dice, no reine pues, porque no le corresponde, ya no tiene derecho, ya no tiene parte. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus malos deseos, en sus deseos engañosos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, partes corporales, lo mismo que está hablando el versículo 19. ¿Sí? Pecado, inmundicia, iniquidad. Iniquidad es un gran pecado. ¿Sí? Romanos 12.1 dice Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepan, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermano, sé inteligente. Como una madre diría, no seas sonso. O como a veces hablamos entre los hombres, sé vivo, sé pillo. No le des ventaja al pecado, ni un centímetro. No lo hagas, no te confíes. No pierdas el tiempo, los días son malos. Usa tus miembros, tus partes corporales, tus ojos, tus manos, tus pies, tu lengua, tu cerebro. También esto de miembros habla de los procesos mentales. O sea, tus pensamientos, tus ideas, tus razonamientos, tus dones, talentos y capacidades que tenés para santificarte. Y hacelo con esfuerzo, hacelo con inteligencia, hacelo con sangre, sudor y lágrimas. Hacelo así, porque es la única manera en la cual se debe hacer. Y es lo que el Espíritu de Dios inspiró este texto a mandarnos a nosotros. Presentate ante Cristo a sus pies y a sus órdenes, con la sola idea de servirle y santificarte en el proceso mismo de santificación, como lo hace un soldado a las órdenes de su comandante. Esto de presentarse está hablando de subordinarse, someterse a las directivas de un comandante. Es un término militar que usa Pablo. Y acá nos dice, Romanos 6:19, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y ya le he usado hasta el cansancio en la escuela bíblica de acá, pero lo voy a volver a hacer. Sí, la ilustración del atleta olímpico. Piensen en los atletas olímpicos, desde chiquitos se entrenan, ¿sí? Una dieta estricta, un entrenamiento duro. No van a la mayoría de los cumpleaños de sus amiguitos, siempre están faltando. Y entrenan, prohibiciones, sacrificio, levantarse temprano, estudiar en la escuela y acostarse muy tarde. Y llegan los 20 años y la mayoría de ellos participa con suerte en un juego olímpico, donde a veces corren 10 segundos. Y con suerte y con viento a favor ganan una medalla corruptible, después la agarran y la cuelgan en su casa y punto. ¿Cuánto más nosotros? Por una corona que va a ser incorruptible. Tenemos que trabajar más duro que Él en nuestra santificación. Ojalá nosotros buscásemos la santidad con el celo con el que tanto de nosotros buscan otras metas incomparablemente menos valiosas. Ojalá fuera así. No sé si estudiar la Biblia, no sé si estudiar teología, no sé si hacer mi devocional, no sé si esforzarme en mi santificación, no sé si mortificar mis pecados. Ya el Señor lo va a hacer y es triste escuchar el día de hoy que hay hermanos que
se siguen expresando así. Vos estás llamado por el Señor a mortificar tus pecados. El Señor ya hizo lo que debió. No podés culparle a Él por tus pecados o por el poco avance de tu santificación. Tenés que llorar, tenés que humillarte debajo de la poderosa mano de Dios para que Él exalte tu vida espiritual, para que Él te santifique. Va a haber cosas que tenés que dejar de hacer. Va a haber personas que vas a tener que dejar de juntarte. Porque Cristo lo vale. Y dan vueltas y vueltas, damos. Durante semanas, meses, incluso años. Hermano, deja de jugar al ser un cristiano. Cristiano, deja de jugar a ser un cristiano. Sergio hablaba hace poco de que a veces no venimos a la iglesia porque nos duele una muela, o porque llueve, o hace frío, o tenemos un poquito de gripe, o a veces llegamos tarde y ni nos importa. Pero al trabajo ni se nos ocurre llegar tarde o faltar. No está bien. No está bien. O llegamos tarde a la escuela bíblica o ni venimos, pero a la clase de la facultad o universidad no faltamos. O no hacemos bien el devocional porque nos acostamos tarde por ver una película, o tantas cosas. O no estudiamos la Biblia, pero sí estudiamos cualquier cosa de menor importancia. No ejercitamos el alma, ni la mente, ni el corazón, porque no tenemos tiempo, pero sí ejercitamos los bíceps en el gimnasio. Vergüenza nos tiene que dar, hermano. Y dolor, y ese dolor nos tiene que motivar a cambiar. Vergüenza nos tiene que dar que un barra brava sea más pasional y diligente en amar y servir a su club corrupto. Y ellos son más pasionales que nosotros en servir al Padre de las luces. Hebreos 12:9 dice, en este sentido, en este espíritu de siempre más ahora. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nosotros los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué? A algunos les da miedo, vergüenza ser tildado de fanáticos. ¿Qué me importa? No te tiene que importar. Ellos son los que están mal, el mundo es lo que está mal, Cristo está bien. Y si un barra brava puede ser fanático de su club, vos sé fanático más que él de Cristo. Ganale. Sé más fanático de la santidad, ganale. Sé más fanático de la justicia, ganale. Porque esto es lo que está bien, esto es lo justo. No importa que te tilden de cualquier cosa. Ellos son los que están mal y vos sos el que estás bien. Así es como funciona, pero a veces nos dejamos arrastrar, nos dejamos engañar. ¿Qué me importa que me tilden que amo mucho a mi Señor y que amo mucho sus mandamientos y que amo mucho su santidad y que estoy obsesionado con Él? No te tiene que importar, tenés que correr hacia Cristo todos los días. Y que los demás se avergüencen de nosotros, en el sentido de que, wow, cómo aman a su Señor. Ellos en verdad aman y conocen a aquel que dicen conocer. Voy a alentar más a mi equipo. O voy a conocer a ese Señor de ellos. Porque si esto puede encenderlos así, si eso puede hacerlos vivir con determinación en medio a veces del más profundo dolor. Este club que yo tengo es una tontería. Este diseño de vida que yo tengo es una tontería. Ellos tienen lo que realmente vale, y hermano, vos tenés lo que realmente vale. Viví de acuerdo a eso. Es el mandamiento de hoy. Determiná vivir tu vida cristiana como si Cristo hubiera sido crucificado ayer, hubiera ascendido al cielo esta mañana y volviese esta misma noche. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios,
así abundéis más y más, más y más, como aprendieron de nosotros. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a un hombre, sino desecha ¿a quién? A Dios. Terrible. Que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces el punto es que más pecado traerá más pecado y más pecado. En cambio, buscar la justicia traerá más justicia, más santidad, más paz espiritual. Y hermano, créele al Señor que este camino de santidad, paz espiritual y justicia no va a hacer otra cosa que mejorar. Va a mejorar, va a mejorar. Algunos creen que ya recibieron todo lo que podían recibir del Señor. No, el Señor es infinito. Y Él puede expandir tu mente de una forma infinita y tu alma y tu corazón de una forma infinita para que recibas todo el caudal que Él tiene para darte. Y puedas crecer en justicia y en santidad de una forma que jamás creíste poder haber crecido. No dejes que el pecado ponga limitaciones en vos. No lo dejes. Romanos 6:20. Continuamos con la exposición, dice el texto de hoy, Romanos 6:20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Sí? Cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y esto es así. Las personas que no han nacido de nuevo no tienen nada que hacer y nada que ver con la santidad y la justicia de Cristo. ¿Sí? No tienen nada que ver. Ellos son libres acerca de la justicia. Ellos son esclavos del pecado y libres otra vez acerca de la justicia. El pecado es su amo y Dios no es su amo. En consecuencia solo obedecen las órdenes de su pecado. Por eso a veces es tan frustrante ver a las iglesias en cualquier forma y estilo, ¿no? Iglesias católicas, testigos de Jehová, adventistas, incluso iglesias evangélicas, que vienen personas, sí, con sus pecados, con sus vicios, con sus malos hábitos, y después de un tiempo que están ahí, se les plantea, bueno, se supone que no debes pecar, se supone que no tenés que tratar así a tu esposa. ¿Cómo? ¿La engañaste? Se supone que no deberías engañarla. Se supone que no tenés que emborracharte, se supone que no tenés que decir malas palabras, se supone. Y la realidad es que todo ser humano sin Cristo no puede hacer otra cosa que pecar. Él no tiene nada que ver con la justicia. Entonces, estas reformas que intentan hacerle las religiones son meramente externas. Y cuando ni bien tengan la oportunidad van a ir al pecado otra vez. Vamos a agarrar un chanchito, ¿sí? Lo bañamos, lo perfumamos, le ponemos un smoking, moñito, una galera, una Biblia bajo el brazo o de la patita y lo traemos a la iglesia y le hacemos escuchar un montón de cosas y le decimos que tiene que cambiar, que no puede seguir siendo chanchito y haciendo las cosas de chanchito. Y cuando tenga la primera oportunidad va a ir al chiquero y embarrarse otra vez, porque es su naturaleza, es lo que le dicta. Así es el pecador. Entonces, la reforma no es externa, sino que es interna. El pecador no redimido, así es todo ser humano sin Cristo, naturalmente tiene al pecado como amo y señor de su vida y solo ama obedecer y hacer todo lo que el pecado le dice que tiene que hacer. Miren lo que dice 1 Corintios 2:14, por si nos queda alguna duda. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz espiritual. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no le conocen. Pero hermanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ojo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Miren lo que decía Juan 8:44, Jesús a estas personas que no conocían al Señor y que no podían hacer otra cosa que pecar. Y todas sus reformas externas eran en vano. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces el pecador era libre, es libre acerca de la justicia. Y así nosotros, antes de Cristo, éramos libres acerca de la justicia. Pero es terrible que algunos se jactan de esa supuesta libertad. Algunos se creen realmente libres. Y el mundo se burla del cristianismo verdadero. Se burlan. El mundo piensa, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo no me arrepiento de nada. Escuchamos mucho en la tele, ¿no? Pareciera que arrepentirse es una señal de que algo está mal o de debilidad. Yo no me arrepiento de nada. Yo no me reprimo en nada. Yo soy libre, yo hago lo que quiero y jamás experimentaré consecuencias negativas. Yo me saldré con la mía. Este es el pensamiento del incrédulo. Y no saben. Y ojo que no sabes. El Señor se lo dijo a la iglesia en la Odisea. Vos creés que sos rico y que nada tenés necesidad, pero no sabés que sos pobre, ciego, desventurado, miserable, estás desnudo. ¿Sí? El incrédulo no sabe que en realidad no es libre, es esclavo del pecado, su libertad es falsa. Y tampoco sabe que un día deberá rendir cuentas delante del Dios 3 veces santo, que en Apocalipsis dice que sus ojos son como de llamas de fuego. ¿Quién va a poder resistir su presencia en aquel día? ¿Van a poder ellos? No, solo los lavados y comprados y revestidos de Cristo van a poder resistir. Imaginen a estos que hoy se jactan y levantan su puño contra el cielo porque se sienten libres acerca de la justicia. ¿Cómo van a poder resistir? Vemos la palabra del Señor que el cielo y la tierra van a huir en la dirección opuesta a Dios y van a decir, huyan de la ira del Cordero. Y estos van a estar ahí quedados firmes, resistiendo la mirada del Señor. Ellos creen que nunca van a rendir cuentas. El incrédulo cree esto y cree que es libre. Mire lo que dice Juan 8:34, ya lo hemos visto. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Segunda de Pedro 2:19. Esto es incrédulos en un contexto religioso. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Oh, hay libertad, pero en realidad hay esclavitud. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Van a rendir cuentas. Números 32:23. Mas si así no lo hacéis, he aquí que habréis pecado contra Jehová, ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Se van a rendir cuentas. El incrédulo va a rendir cuentas delante del Señor. Miren lo que dice 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y esto será alguno de ustedes? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Primera de Pedro 4:1 habla más al respecto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, a los gentiles, a los que no conocen, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, se burlan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Tan terribles estos versículos, pero es la realidad. Es lo que sucede. El mundo sirve con gusto y placer al pecado y se mofa de nosotros, pero nosotros ya no. Cristo te ha hecho libre del pecado y te hizo su esclavo para que le sirvas a Él con exclusividad. Dios libertó al pueblo de Israel con el propósito de que les sirvan, ¿sí? No de que una vez libre hicieran lo que quisieran. Miren lo que dice Éxodo 9:13. Entonces dijo Jehová a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Para que me sirva. Así Dios nos ha libertado para que le sirvamos y nos santifiquemos en el proceso. Algunos dicen: bueno, estoy en Cristo, puedo hacer lo que quiera. No, me genoito de ninguna manera. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, ¿qué dice? A libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora sí tenemos que ver con la justicia. Ahora sí la justicia hace demandas de vos. Del mundo no hace demandas, ni éticas ni morales, pero de vos sí hace demandas éticas y morales. Hermanas, de usted sí el Señor hace demandas éticas y morales. Muchachos, el Señor sí de vos hace demandas. La justicia hace demandas. La justicia te anhela y te llama a que vivas en ella. Tenés que vivir en ella. No pierdas el tiempo. Miren lo que dice 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Para los cristianos no son gravosos. La Nueva Versión Internacional dice: sus mandamientos no son difíciles de cumplir. 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestro perpetuo Salvador derramó su sangre para que vos puedas servir y vivir para su gloria. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios el Padre, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Servile, ahora podés. Ahora ya sos esclavo de la justicia. Servile con el mismo ahínco que antes servías al pecado. Sin chistar lo hacías. Ahora serví a tu Señor, para su gloria. Viví para Él. Aplicaciones personales. Sabiendo que las personas que aún no han nacido de nuevo no pueden vivir según la justicia que demanda Cristo. ¿Cómo afecta eso a tu evangelismo con ellos?
¿Cómo impacta a tu paciencia y a tu misericordia? ¿Cómo impacta eso a la hora de hablarles del Señor? ¿Le hablarás en mayor medida de cómo se supone que un cristiano debe vivir? ¿O le hablarás en mayor medida de lo que necesitan saber para convertirse en cristianos? A veces vemos personas que no actúan como esperamos. No se supone que un cristiano debe actuar así, tenés que actuar así. Y quizás todavía no nació de nuevo. Siempre el Evangelio, en mayor medida, en mayor frecuencia, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio no es algo que lo tomo el primer día de conocer al Señor y después lo dejo a un costado, no. Necesitas cada día el Evangelio y necesitas cada día comunicar el Evangelio. Cuanto más a aquellos que no dan los frutos que se esperan. ¿Sí? La siguiente, esta es la que más me gusta. Sé fanático de Cristo. Sé fanático de Cristo. Sé fanática de la santidad. Obsesionate. No hay mejor cosa que hacer. Y si alguien te sugiere lo contrario, desechalo. El equivocado es ese alguien. Busca a Dios. Busca a Dios. Saturate de Cristo. De Cristo. De Cristo. Abrí tu mente, abrí tu corazón y que vengan los ríos de la presencia del Señor, del conocimiento de Él, del amor de Él. Saturate de Él. Amigo joven, saturate del Señor. Hermanas, satúrense de Cristo. Aquellos que son chicos, mediana edad, última edad, satúrense de Él. Hacelo con todas sus fuerzas. Con las fuerzas que tengas. Él lo vale, Él lo vale. Que tu corazón vaya tras Cristo. Si hay amistades que tenés que dejar, si hay compañías que tenés que dejar, incluso cristianas, hacelo. Y juntate con aquellos que son de edificación. Haz lo que tengas que hacer, asumí el costo, a eso es lo que voy. Serví al Señor, santificate, hace algo, proponete dejar un legado de santidad también en este mundo para cuando el Señor te llame a su misma presencia. Bien lo que dice 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? ¿Qué es lo que dice el sello? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pablo le decía a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quién? Con los de que corazón limpio invocan al Señor. Esta es la estrategia, esta es la forma. El pastor Jerry Tolopilo decía al respecto, la vida cristiana no solo consiste en huir de lo malo, sino correr también hacia lo bueno. Es dejar lo malo, pero correr hacia Cristo. A veces hacemos una de las dos cosas y está mal. Correr de lo malo, huir de lo malo. Incluso el verbo que usa acá Pablo, huye, es la palabra en griego de la cual nosotros se deriva fuga. Entonces está hablando de que huyamos del pecado, en este contexto también del pecado sexual, como un fugitivo escapa de la justicia, ¿sí? De los que lo vienen a apresar así, despavorido hay que huir. Pero correr hacia Cristo. ¿Sí? ¿Sos consciente de que el pecado aún mora en tu cuerpo mortal? ¿Qué pensás hacer? Sé un cristiano sabio, sé una cristiana sabia y usa todas tus capacidades y empeño para hacer morir de hambre a tus pecados y buscar parecerte más a nuestro Señor Jesucristo. Hacelo.
no dejes pasar un segundo más. Y acá una ilustración. Pensá en una batalla. El enemigo, a las órdenes de su malvado jefe tentador, se encuentra refugiado en la última trinchera que le queda. La trinchera se llama carnalidad. Con odio y ferocidad está determinado a pelear hasta su último aliento y jamás rendirse. Por otro lado, tenemos al bando de los redimidos, que acaban de ser liberados por el capital fiel y verdadero, el cual montado en su caballo blanco con justicia juzga y pelea al frente de ellos. Este santo bando tiene la misión de transitar el camino que lo llevará a Ciudad Celestial. Lo terrible es que ese camino, el cual se llama vida cristiana normal, está enfrente de la trinchera enemiga. El adversario atacará cada día con su artillería sin piedad y sin dar respiro a cada uno que pase por allí. No obstante, se les ha notificado a los santificados que hay otro camino por el cual el enemigo recibe alimentos y refuerzos. La orden es que sean sabios y usen todas sus habilidades de batalla para cortar ese camino de suministros, a fin de que el enemigo se debilite lo más posible. El enemigo no debe obtener refuerzos, no debe recibir municiones. El enemigo debe estar flaco. Cuanto más débil y hambriento se encuentre el enemigo, menos problemas tendrán los justificados para cruzar el camino hacia la patria celestial. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los libra, serán verdaderamente libres. Y 1 Corintios 1:30 dice, este sí, ponelo, Dieguito. 1 Corintios 1:30. Mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, nuestro capitán, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vamos a orar.